Muchas gracias. Pues bienvenidos otra vez, bienvenidas otra vez. Dichoso yo entre las mujeres, qué barbaridad. El día de hoy de lo que se trata es del tratamiento fiscal de las nóminas, pero específicamente en el impuesto sobre la renta. Las nóminas, como ustedes saben, tienen muchas aristas, muchos temas que platicar, empezando por la Ley Federal del Trabajo, que además nos acaban de reformar de una manera pues menos práctica quizás para nosotros como contadores, pero sí con reformas interesantes e importantes, ¿no? Entre ellas, pues hablaremos de alguna que otra que impacta directamente en el mundo fiscal, pero ya lo iremos evolucionando durante el curso. Tenemos del otro lado toda la seguridad social, que si el IMSS, el Infonavit, la parte del impuesto estatal sobre nóminas, en fin, es todo un tema muy amplio el tema de nóminas. Sin embargo, el objetivo de este curso será centrarnos en el impuesto sobre la renta, en el gravamen, en los exentos, en los diversos tipos de cálculos, etcétera. Antes de iniciar, por supuesto, las invito, bueno, y también allá en línea, ya me estoy aquí generalizando, pero en línea también nos siguen, les invito en general a proponer ideas, a plantear dudas en cualquier momento, en el momento en el que ustedes lo decidan. A mí me gusta siempre citar en este tipo de cursos a un pedagogo brasileño que vivió en el siglo pasado ya, por allá de 1950 y tantos. Paulo Freire es el nombre de esta persona, y él revolucionó de alguna manera fuertemente la educación en Brasil, la alfabetización. Y me gustaba una frase que él tenía, y él decía: todos, absolutamente todos, sabemos algo, y todos, absolutamente todos, ignoramos algo. Y por eso cuando nos juntamos, aprendemos. Y de eso se trata este tipo de foros, donde ustedes también pues, pueden aportar la experiencia que por supuesto tengan en este tipo de campos y poder enriquecer así nuestra plática, ¿no? Vamos a estar juntos un buen rato durante prácticamente todo el día, entonces la idea sería hacer lo más dinámico posible también el curso, de tal manera que no las duerma o los duerma por allá. ¿Sale? Bueno, sin mayor preámbulo, el temario general entonces es el siguiente. Obviamente, dentro del marco de las nóminas en ISR hablaremos de personas físicas, que son las que obtienen estos salarios. Para eso iremos al título cuarto de la ley del ISR y en particular al capítulo primero, que es el que me habla de salarios. Pero eso no obsta para que de repente veamos cosas de disposiciones generales y por supuesto también entremos al mundo del patrón, porque en este tipo de relaciones hay dos, como en casi todas las relaciones, trabajador y patrón. Y entonces también veremos desde el punto de vista del patrón algunos aspectos importantes para efectos, insisto, del impuesto sobre la renta. Primero abordaremos los ingresos gravados, la determinación de ingresos como tal. Después nos saltaremos a los temas 3 y 4, que hablan de tarifas y tablas de subsidio, que tiene que ver con la determinación de ingresos. Regresaremos al tema 2 para ver todos los exentos, que es un catálogo bien amplio y son muchos supuestos y muchos asegúnes, valga la expresión. Después nos iremos a la aplicación del subsidio para el empleo, que es todo una legislación aparte. En algún momento, ustedes recordarán, existió no el subsidio para el empleo, sino una cosa que llamábamos crédito al salario. Después mutó al subsidio para el empleo, de alguna manera dentro de la ley, y después hubo un decreto que ya lo plasmó directamente, ¿no? Entonces hablamos de una legislación prácticamente distinta. Veremos cálculos de remuneraciones a trabajadores, por supuesto, pero haciendo énfasis en las opciones. Resulta que desde hace muchos años la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento en particular contempla la posibilidad para beneficiar al trabajador de realizar cálculos no necesariamente como el cálculo que todos conocemos, de que te agarras la tarifa del artículo 96 y que si el límite inferior y el límite superior y la cuota fija más el número que pensaste y pues, ahí está el impuesto. Hay otras posibilidades que debemos abordar y debemos conocer en pro de un beneficio para el trabajador y los veremos en ese capítulo. Nos iremos entonces después a las obligaciones tanto del patrón como de una figura
que desde hace muchos años existe, pero ha cobrado relevancia últimamente por su regulación. Algunos esperábamos incluso que en esta reforma de la Ley Federal del Trabajo hubiera más reformas, más cosas sobre el outsourcing, lo dejaron igual. Los artículos 15, 15A, 15B, etcétera, no fueron modificados en ese sentido. Sin embargo, en Impuesto sobre la Renta ha habido reformas que pretenden tener un mayor control. Vamos a ver qué reformas hay, vamos a ver que hay un aplicativo ya en la página del SAT que permite, es una opción, permite facilitar el intercambio de copias, que es eso, un intercambio de fotocopias, que teóricamente obliga la ley del ISR y la ley del IVA de paso. Luego veremos las obligaciones de los trabajadores y bueno, este tema 10 de reglas de miscelánea, pues en realidad lo iremos intercalando en donde apliquen, ¿de acuerdo? Para no tener un capítulo aislado y después regresar a ver dónde podemos encajar esas reglas de miscelánea. Este es pues, grosso modo, nuestro temario general. Vámonos entonces, antes de entrar en materia, un tema que nos ayuda a dimensionar de lo que estamos hablando. Hablamos de nóminas en ISR, hablamos de asalariados. El SAT, trimestre a trimestre, emite un informe de gestión, así se le llama, tributario de gestión, donde nos dice cuántas facturas se emiten, cuántos contribuyentes hay, quiénes están vivos, quiénes no. Y de esa información sabemos hoy día que cerca del 60% de los contribuyentes que tiene el SAT, que dice tener el SAT, que son poco más de 70 millones, el 60% prácticamente son precisamente asalariados. Son un chorro. Habla de 41.3 millones de personas. Que les llama contribuyentes activos. Lo curioso es que si ustedes comparan esta información con la que tiene el Seguro Social, ahí las cosas como que ya no macharon. Hay menos base en el Seguro Social que la que dice tener el SAT. ¿Qué podría ser la diferencia? Los asimilados a sueldos, por supuesto. Pero la diferencia es demasiada como para que quede cubierto ahí. ¿Qué puede estar pasando también? Que el SAT considera contribuyente activo aquel que está dado de alta y no se ha dado de baja. Si yo algún día trabajé en una relación subordinada, que es una relación de trabajo, y hace 2 años estuve trabajando y hoy día ya no, yo dejo de percibir el ingreso por salarios. Pero si yo no hago un movimiento para decir ahora soy RIF, o ahora soy de actividad empresarial, honorarios, etcétera, sino que a lo mejor hoy día estoy tomándome un año sabático, o estoy de amo de casa, o qué sé yo, pues el SAT sigue considerándome contribuyente activo. Pero en el Seguro Social sí hay movimientos, porque ahí sí hay una baja que del patrón, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, por eso nuestras cifras no van a cuadrar. Pero vemos que el universo de asalariados, pues es bastante importante, bastante interesante, porcentualmente hablando y en números absolutos. Por otro lado, antes de entrar en materia, también tenemos que ver este asunto de la UMA y el salario mínimo, porque impacta directamente los cálculos que iremos haciendo y que iremos compartiendo. Resulta que en el año 2016, en enero, algunos legisladores, atentos a lo que sucede en el país, dicen, oye, vino el salario mínimo general y se vino a quejar con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gusta andar siendo parámetro de medidas para todo, que si el salario mínimo para poner multas, que si para poner no sé qué. Y entonces, en enero del 2016, se crea la UMA, la Unidad de Medida Actualizada, que en principio durante 2016 y todo 2016, el valor de la UMA y del salario mínimo fue igual. Prácticamente no hubo efecto práctico. Solo sabíamos que había una reforma constitucional donde en un artículo transitorio se decía el salario mínimo general deja de ser parámetro de medición y se usará en adelante la UMA. Y a partir de 2017, 2018 y ya para 2019 ya vemos un desfase interesante entre el salario mínimo general y la UMA. ¿Esto qué consecuencia trae? Si ustedes, gente que nos acompaña en línea, por supuesto ve su ley del impuesto sobre la renta de su prontuario fiscal, va a seguir leyendo, cuando hablemos de exentos, por ejemplo, va a seguir leyendo que los exentos están en función de una cosa que es el salario mínimo general, a veces del área geográfica del contribuyente, a veces se termina en general la oración, etcétera, etcétera. Sin embargo, como esta reforma es a nivel constitucional y sabemos que nuestra Constitución es la ley máxima, se tiene que interpretar, nosotros tenemos que interpretar que cuando la ley hable de salario mínimo para fijar un parámetro de medición,
que si tienes 30 días de salario mínimo, por ejemplo, como exención para tu aguinaldo, para tu gratificación anual, entonces deberemos entender que se refiere a UMAS, no a salario mínimo. ¿La ley sigue diciendo salario mínimo? Sí. No obstante, la reforma es a nivel constitucional. Que les ha dado flojerita a lo mejor a nuestros legisladores corregir la ley del impuesto sobre la renta, que creo que sería una cosa ya bastante sencilla desde mi punto de vista. No dudo que nuestros legisladores estén ocupados con cosas muchísimo más importantes, ¿no? Como organizar un evento en Bellas Artes para un líder religioso, por poner un ejemplo. Sin embargo, pues tenemos esa confusión. Hoy día la tenemos muy bien dominada, pero la razón es la que les acabo de exponer. ¿Qué sería bueno? Pues que ya con las herramientas tecnológicas que hay, pues agarren una búsqueda general de toda la ley y digan, donde diga salario mínimo, pon UMA, y nos olvidamos del tema. Sin embargo, así está. Ahora, para 2019, ustedes también se deberán saberlo ya, pues tenemos otro salario mínimo, el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte. Durante muchos años, en el pasado, algunos de ustedes recordarán, tuvimos inclusive salario mínimo para zona A, para zona B y para zona C. Se quitó después el de la zona C, quedó A y B. Se quitó el de la B, quedó todo en A, pero ahora, en el marco de esta cuarta transformación, pues dicen, hay que crear otro para la zona libre se le llama así, zona libre de la frontera norte, que es sustancialmente mayor a el que está vigente para el resto del país. Entonces vamos a tener que estar jugando con 3 valores para nuestro curso. El primero es el salario mínimo general, que aplica para toda la República Mexicana, excepto aquellos municipios que se encuentran en la zona libre de la frontera norte, los cuales tendrán que aplicar este salario mínimo diario que ven aquí, 176.72. Y por otro lado, tendré que saber también el valor de mis sumas. Y el valor de la UMA ya nos lo están publicando además año con año, para aplicarse a partir de febrero del año en curso, que es otra cosa medio rara, porque el valor de la UMA no es anual, cuidado. El de enero de este año fue el valor que venía de la UMA del 2018. A partir de febrero cambia y ahora es este de acá. Entonces, en nuestros sistemas de nómina tendremos que ser capaces de ir cambiando los parámetros conforme se vayan dando. Hoy día la UMA tiene vigencia de febrero a febrero de cada año. Es un año montado. Es algo que yo creo que también deberá corregirse en breve. Y como veremos, pues el salario mínimo ya se comió a la UMA. Es decir, el salario mínimo está siendo ya sustancialmente mayor a la UMA. ¿Esto tiene una afectación práctica para nuestros trabajadores? Sí. ¿Por qué? Porque todas las exenciones que veremos a lo largo de nuestro curso se calculan entonces con base en UMAS. Entonces, si me dicen, tienes exentos, o sea, no vas a pagar impuesto, por ejemplo, por tu gratificación anual por el equivalente a 30 veces la UMA, que es algo así como lo que está aquí, entonces no es lo mismo que me diga multiplica 30 por 84,49 que 30 por 102. Mi exención sería mayor y no lo es de facto. Entonces esto nos está ocasionando un perjuicio como trabajadores, ¿de acuerdo? Sin embargo, así las cosas, así las leyes, es lo que tenemos que conocer, insisto, como un antecedente para ello. Ahora sí, vámonos a ingresos grabados, tarifas y tablas. Insisto, me salto el tema 2, no porque me haya dado flojera abordarlo, se los prometo que sí lo vamos a ver, pero es todo un tema tan grande que lo vamos a ver en otro capítulo muy específico. Vamos a nuestros ingresos entonces. Mi estructura o marco legal o marco base va a ser el siguiente. Resulta que cuando yo hablo de salarios en impuestos sobre la renta, no solo hablo de salarios. Hablo de salarios más la prestación, en general la prestación de un servicio personal subordinado, más asimilados a salarios. Los asimilados a salarios existen solamente en el mundo del impuesto sobre la renta. En el mundo del seguro social son asalariados y ya, los asimilados no son objeto de ley. Teóricamente, sabemos que el IMSS le gusta rascarle y sabemos que muchas personas en México tienen esquemas de remuneración arriesgados a través de asimilados a salarios. Y por eso luego la burra no era arisca, ¿no? Vamos a hablar en bandeja de plata, como dicen. O sea, la burra no era arisca. Al final de cuentas, se han utilizado estos esquemas y
para evitar el pago de carga social. Entonces la ley del ISR simplemente dice, miren, para mí son en este capítulo grabados todos los salarios, pero también los asimilados a salarios, con independencia de lo que otras leyes dispongan. Aquí sí se les graba. Veremos también esos asimilados uno por uno para ver qué hay. Mi marco legal básico pues es este que ven aquí, que es la ley del ISR, título cuarto, capítulo primero, que va de los artículos 94 al 99, luego artículos de reglamento que van del 162 al 183, sobre todo con cálculos y facilidades de cálculo, y por último toda la resolución miscelánea en su capítulo 3.12, que de repente veremos alguna que otra regla que no está en ese capítulo, pero sí en el de los CFDIs, por ejemplo, para ver el tema del CFDI de nómina y cómo lo tengo que emitir y cuántos días tengo para ponerlo, etcétera, etcétera. Esta es pues mi estructura general. Dicho lo anterior, tenemos que distinguir también mis tipos de ingresos. Ya dijimos que vamos a grabar ingresos por salarios o por asimilados, pero habrá algunos que son grabados, es decir, los que pagan. Entendamos por ingreso grabado aquel que tiene que pagar. Y dentro de este gran bloque de los que pagan, vamos a tener dos categorías. Mis ingresos acumulables, y entiéndase por acumulable aquel que genera un impuesto a través de la aplicación de la tarifa del artículo 96 directamente y, en caso de tener la obligación de presentar declaración anual, del 152. Es decir, es acumulable aquel que, valga la redundancia, se acumula a todos los demás ingresos que puedas tener de otros lados y lo metes a una tarifa. Pero también tengo ingresos no acumulables. Los no acumulables son entonces los que no van a entrar directo a esa tarifa, van a tener un tratamiento especial. Y esto es en favor del trabajador, es en contra de nosotros que tenemos que andar haciendo un chorro de cálculos, ¿no? Pero es en favor del trabajador, ¿por qué? Porque algunos de los ingresos que se generan en este capítulo de salarios no se generan en el salario consuetudinario, en el día a día. Pensemos, por ejemplo, en la indemnización que recibe un trabajador cuando sale de su trabajo, precisamente cuando la relación laboral termina. O pensemos en una PTU, que en realidad se devenga mes a mes, se devenga día a día por el trabajo, pero se paga en un solo acto, ¿no? 60 días posteriores a la fecha en que se debe haber presentado la anual. Si eres persona moral, por eso es mayo; si eres persona física, por eso es junio, ¿de acuerdo? Entonces, esos ingresos, al ser altos, o probablemente al ser altos, pero sí extraordinarios, generan una distorsión en el impuesto. ¿A qué me refiero? Que si una persona física... ¡Ay! Aquí estoy. Tantito, ¿eh? Porque ya vi que aquí se ponen, los que no están en línea no lo vieron, pero híjole, cuidado. Cuidado con Mariana, ¿verdad? Mariana. Cuando yo soy un trabajador, entonces, si voy con mis meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, y estoy ganando siempre a lo mejor 10,000 pesos, pues sé que mi ingreso está aquí y mi curva de ingresos va así. De repente llega el mes de mayo y me dan PTU y vuelvo a regresar. Y de repente llega diciembre y me dan aguinaldo y vuelvo a regresar. Y así sucesivamente. ¿Para qué sirve el tratamiento de los no acumulables? Para, de alguna forma, estos picos, tratar de aligerarlos hacia el trabajador. Para mensualizar, en otras palabras, esos picos y que en lugar de que esto se vea así, se pueda ver un poco así. En términos generales, esa es la idea. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en la ley del impuesto sobre la renta, para personas físicas se establece, básicamente a través de nuestra tarifa, que el que más gana, más paga. Pero como mis cálculos o cortes son mensuales, entonces si en un mes gano más, voy a pagar más. Y ese pago de más puede herir fuertemente el bolsillo del trabajador e incluso generarle saldos a favor en el futuro que, sabemos, ya no está tan sencillo recuperar. Entonces, la idea del tratamiento de los gravados no acumulables es precisamente esta: el no tener ingresos grandototes en determinados momentos que me genere impuesto grandotote, ¿de acuerdo? Aquí al micrófono nada más, por favor. ¿Su nombre cuál es? Janet Osorio. Janet, mucho gusto, Janet. Aquí tengo una duda. Por ejemplo, en la curva que mencionas en la última, que estamos hablando de aguinaldos y otras prestaciones Ajá. que recibe,
¿no estarían en los exentos? Ah, bueno, es que hay una parte que puede estar grabada y otra parte que puede estar exenta. Entonces, efectivamente, sí la hay. Si el ingreso está exento, que ahorita vamos a llegar a este punto, si el ingreso está, ante cualquier ingreso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer como patrón o como trabajador es decir, a ver, me están pagando esto. Número uno, primer paso, eso no es ingreso, porque hay unos ingresos que son objeto, que también vamos a platicar de ellos, y de cómo tratar de sacarles provecho. Hay ingresos que no son objeto. Veremos, por ejemplo, que una cosa es que a mí me den ayuda o compensación para pagar la renta de mi casa, eso es salario, y otra cosa es que la empresa rente una casa y me otorgue el uso de esa casa. Eso no es ingreso. Si me dan dinero para yo poder pagar la mensualidad del carro que yo compré, eso es ingreso. Pero si la empresa compra un carro y me lo da como herramienta de trabajo, es un objeto, es una herramienta de trabajo. Entonces, cómo demos las cosas tiene que ver mucho con el tratamiento. Ahí tendremos que tener cuidado. Ahora bien, si yo tengo un ingreso, entonces veo primero si es objeto o no, que vamos a ver cuáles son. Que si el que no es objeto, pues entonces ya me salvé, ya no hay impuesto, vamos, lo que sigue. Que si es objeto de ley, ok, entonces siguiente paso. Aquí en esta lámina voy al revés precisamente. Primero ves si es objeto o no. Segundo paso, ¿tengo alguna exención? Que puede ser total o parcial. En el caso del aguinaldo es parcial. Bueno, dependiendo de cuánto gane. Yo quiero pensar que todos los aquí presentes tenemos una parte exenta y una parte grabada. Si tenemos una parte exenta, si la totalidad está exenta, estamos en el lugar equivocado. Tenemos que buscar chamba. Hay una parte exenta entonces. Y después, ya que supe que era objeto, ya que le quité el exento, ahora tengo que ir acá para ver si está grabado acumulable o grabado no acumulable o de los dos. Porque hay unos ingresos que son, una parte es no acumulable y otra parte sí acumulable. Los veremos a lo largo de nuestra charla. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, Janet Sí. Tiene toda la razón. Oye, dentro de estos pues hay una parte exenta, sí. ¿Cuál es mi mecánica de análisis? Primero, en esta lámina, de abajo hacia arriba, para poder determinar adecuadamente el impuesto, ¿sale? ¿Qué ventaja tenemos con los exentos? Que todos están incluidos en un solo artículo. Eso sucede pocas veces en la legislación fiscal mexicana. Ya ven que andamos como saltamontes de un lado para otro para poderle entender a las situaciones. Bueno, aquí sí me pusieron en un solo artículo todos los exentos. Con redacciones a veces algo desafortunadas, pero todos están en un solo lugar. Los vamos a ir viendo y los no objetos están también en la propia ley. Ya que tengo este mapa conceptual, entonces vamos a mis sujetos y objetos, a mis bases. ¿Quiénes van a ser entonces los que, de acuerdo al artículo 94, tributen en este régimen? Personas físicas, obviamente, que obtengan ingresos por salarios, primero, pero también por otras prestaciones que deriven de una relación laboral, que no necesariamente le podríamos llamar salario en términos de numerario, pero que siguen siendo prestaciones. Que yo te doy vales de despensa, te doy boletos para el cine, te doy etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la PTU. Y la PTU es algo chistoso. La PTU no es una obligación fiscal, el otorgarle es una obligación de carácter laboral, pero tampoco es un sueldo. La PTU no es un salario técnicamente hablando, es un derecho que tienen los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas donde laboran. Cosa curiosa, que a lo mejor no nos gusta a veces como empresarios, es que participan de las utilidades, pero no de las pérdidas. Porque cuando yo calculo mi base, para efectos de ISR, pues son ingresos, menos deducciones, menos PTU pagada, menos pérdidas si es que tengo, y entonces sí ya llego a mi resultado fiscal, porque tengo un pasado. Pero los trabajadores dicen, no, empresarios, si a ti te fue mal los últimos 9 años, pues qué mal que te fue mal a ti. Pero si este año te fue muy bien, pues nos fue muy bien a todos. Y entonces los trabajadores participan de la utilidad, pero no de las pérdidas. ¿Por qué? Porque esas pérdidas que yo tengo de años anteriores no juegan en la base de la PTU. Mi base de PTU es ingresos, menos deducciones, menos el no deducible por la nómina, la parte de la nómina exenta, que veremos también en nuestro curso, y esa será mi base. Y además,
Prestaciones percibidas ya no en el marco de la relación laboral, sino como consecuencia de la terminación laboral. Aquí hablamos de indemnizaciones en general, ¿no? De aquellos 20 días, 3 meses, etcétera, etcétera. Toda esa parte que está en la legislación laboral, en realidad tampoco es un salario. Al contrario, es una indemnización porque ya no va a haber salarios. Eso también estará ahí. Y por supuesto, los asimilados a salarios. Dicho lo anterior, vamos viendo qué debe considerarse salario. Resulta que la ley del impuesto sobre la renta es omisa respecto de la definición de salario. Me voy a tener que ir a la legislación laboral, a la Ley Federal del Trabajo. Pero antes de ello hay algunas pistas de lo que la ley del ISR sí considera que es parte de un salario. Me voy al artículo 166 del reglamento, ahí medio escondido. Y el 166 me dice, se consideran ingresos para efectos del artículo 94 los siguientes: el importe de las becas otorgadas a personas que hubieran asumido la obligación de prestar servicios a quien otorga la beca, los becarios. Una cosa es que yo como empresa le dé como prestaciones becas a mis trabajadores o a sus hijos, eso es previsión social, y otra cosa es que yo acepte becarios en mi empresa. Si los acepto y a cambio del servicio que están asumiendo la obligación de prestar, yo les pago, ese importe está grabado por ISR. ¿Qué pasó, Jen? Perdón, yo siempre dando. No, para eso estamos hoy. Si nos vamos a las 11 de la noche es su culpa, pero para eso estamos. Nosotros en la empresa recibimos a residentes que hacen precisamente su residencia Ajá. en la empresa y sí se le da un estímulo, por decirlo así. No se le da un salario porque se le da muy poco. Ajá. Sin embargo, con esta situación incluso lo tengo que poner en nómina. Si es una prestación, fíjese bien, si es un importe que se paga por haber asumido la obligación de prestar el servicio a ese residente, entonces sí estamos en la presencia de un ingreso grabado para él. Cosa curiosa, en el Seguro Social, este no es un curso de Seguro Social, por supuesto, ya llevarán un módulo que es parte de todo esto, pero allá sí no hay un criterio conducente. En otras palabras, salvo lo que les diga, por supuesto, el experto en la materia, pues yo que le doy dinero a mis becarios no los tengo que dar de alta en Seguro Social. O pagar contribuciones por el Seguro Social. Pero aquí sí me hablan del importe de esas becas. Sí, y solo sí, al ser otorgadas, se otorgan por haber asumido dicha persona la obligación de prestar el servicio. En otras palabras, oye, si tú vienes aquí de lunes a viernes, yo te voy a dar 200 pesos a la semana. ¿Por qué? Por venir y prestar el servicio que yo me obligué a hacer como becario, sí. Entonces es un importe. Oye, yo te voy a dar una ayuda, unos vales para que puedas comer, o te voy a dar vales para el comedor de la empresa. Te lo estoy dando por asumir la obligación de prestarme el servicio que está ahí, a lo mejor ya le doy otra connotación. ¿Qué necesito en este sentido? Una política, un documento perfectamente bien elaborado que me diga cuál es mi política de becarios. Si les voy a pagar y si les voy a dar algo, ¿por qué se los voy a dar? Y darle la vuelta en ese sentido, no porque estemos haciendo algo mal, aclaro. Darle la vuelta en ese sentido para aprovechar la ley a mi favor y decir, lo que yo te voy a pagar no es como tal por prestar tu servicio, sino porque con la universidad con la que yo tengo el convenio, pacté con ellos que yo te voy a dar de comer. No es por prestar tu servicio, es porque yo pacté con ellos. Y entonces ya no tengo una beca. En el sentido que lo manifiesta el 166 del reglamento. ¿De acuerdo? Adelante. De nuevo, mi situación. Nosotros sí tenemos residentes. ¿Son médicos, supongo? ¿O estudiantes de medicina o qué son? Constructora. Entonces aceptamos a ingenieros que tienen que hacer su residencia. Ajá. Los aceptamos y como ayuda, porque no les damos un salario considerable, por decirlo así, le damos lo básico para que puedan, para sus alimentos, pero nosotros no tenemos un comedor para que puedan ir a comer, sino que les damos dinero en efectivo y con eso pues ellos se van a comer, que es lo básico, pero que le estamos dando lo de un salario mínimo. Ese dinero en efectivo, perdón, ya me voy a hacer yo el metiche.
¿Ese dinero en efectivo de dónde sale? De caja, de la empresa, y se la pagan y se va acumulando. ¿Y qué hace? ¿Lo deduce? No, Me imagino que no, efectivamente. no. Bueno, aquí hay una cosa curiosa, digo, obviamente habría que tener muchos más elementos para dar una opinión, pero en términos generales, si yo le estoy dando dinero en efectivo del fondo de caja a estas personas y no tengo un convenio que claramente establezca con el lugar de donde provienen, con la escuela, entiendo de dónde provienen, que diga que yo los voy a recibir y les voy a dar una ayuda, no por prestar el servicio, sino por el convenio con la universidad, pues entonces sí les estaría dando el pago de un salario en efectivo. ¿Se pueden pagar salarios en efectivo? Sí, ¿eh? El 43 del reglamento lo permite, y de más de 2,000 pesos, que es la regla general. Eso se puede hacer, sí. Ahora, aquí interviene otro factor, ¿qué tan poquito, qué tan mucho les estoy pagando? ¿Por qué? Porque a lo mejor en una de esas me conviene efectivamente reconocerlos, no como asalariados, pero sí el importe de la beca, meterlo al cálculo del impuesto sobre la renta. Y en una de esas, aplicando subsidio, si estoy en el régimen de salarios, pues a lo mejor hasta a favor les puede salir una lanita por ahí, no lo sé, habría que evaluarlo. Ahora, insisto, el punto aquí importante es, si en términos del 166 se otorga dinero a una persona física en virtud o como contraprestación por haber asumido la obligación de prestar un servicio a quien otorga la beca, entonces estamos en la presencia de un salario en términos del 94. Y eso nos obligaría a hacer su cálculo, a expedir sus FDI y un largo etcétera, es decir, a todo lo que implica el cálculo de nómina. Ahí a lo mejor lo que valdría la pena, Janet, es amarrar perfectamente bien mi convenio con la universidad de donde provienen y tratar de no caer en este supuesto. O a lo mejor me conviene caer si les puedo otorgar un beneficio adicional a estas personas a través de un subsidio para el empleo. Que ahí tendría mis dudas, porque el subsidio, como es una ley aparte, ahí sí me dice que están sujetos a los asalariados. Y entiéndase por asalariado aquel con el que yo tengo un contrato de trabajo. Entonces ahí habría que ver si nos podemos colgar para darle subsidio o no. Si no les puedo dar subsidio en virtud de que no hay contrato de trabajo, y así a priori casi le puedo asegurar que no, entonces mejor reelabore su convenio. Porque lo único que les podría ocasionar un dinerito a favor es la aplicación del subsidio. Y si no lo puedo aplicar, pues tendría que estarles reteniendo dinero, aunque sea poquito, pero reteniendo.